Gamesploitation Podcast, el podcast para frikis. Hola y bienvenidos a Gamesploitation Podcast. Soy vuestro conductor Isaac Viana y esta semana me acompaña Nacho Las Heras, miembro del Amuleto de Yendor, Dame la Voz y Game Over, que nos va a hablar del mundo del podcasting y sobre todo de las JPod 13 que han tenido lugar el último fin de semana. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, aquí cansado del viaje a Madrid, pero bien, contento. Pues vamos a hablar hoy contigo de las JPod 13, estas jornadas sobre podcasting que celebran anualmente la Asociación Podcast. Este año se celebraron en Madrid y, como siempre, tuvieron pues un plan de actividades bastante extenso. Por ejemplo, tuvieron un encuentro entre podcasters y oyentes, mesas redondas en el que se habló de las buenas y malas prácticas del podcasting, porque escucho podcast, los más viejunos del podcast, los siempre típicos podcasts en directos, varias ponencias, talleres y la famosa cena y medio polémica gala de premios, que luego lo hablaremos, porque no es que sea polémica por lo que ha pasado este año, sino simplemente porque es polémica, porque siempre que hay un premio por en medio se levanta algo de polvareda. Pero vamos a empezar por lo más básico, Nacho. Tú, como podcaster, ¿cómo has vivido las JPod? Pues yo creo que al final, lo comentábamos con Carlos cuando veníamos de vuelta, al final las jornadas vamos para estar con la gente y hablar con gente que conocemos del mundillo, o con otros, con oyentes, o simplemente estar ahí tomando cerveza. O sea, realmente quizá lo peor que tenía el sitio es que no tenía muchos bares cerca. Entonces tenías que caminar un poquito, tampoco una barbaridad, pero no teníamos el bar de enfrente como en las de Alicante que estuvimos, que es que nos pasábamos más de la mitad del día en el Little Duke, el bar que había enfrente del hotel, y estamos ahí todo el día. Al final, las actividades, que es verdad que este año había muchas, de hecho una de las quejas que tenía alguna gente es que se solapaban muchísimas actividades porque habían metido 3 tracks paralelos de eventos. O sea, tenías los podcasts en directo, a la vez había encuentros y a la vez había charlas y talleres. Entonces se solapaban muchas cosas porque este año habían introducido pues una actividad nueva o un grupo de actividades, digamos, orientadas como a los oyentes, ¿no? Cosa que, por cierto, este año ya dijeron que había sido el primer año que habían superado los oyentes a los podcasters en asistencia, con lo cual quizás sí que tenía sentido, ¿no? De dedicar, pues como mínimo, algunas de las actividades, pues para que la gente en ningún momento se aburriera, ¿no? Este es un tema que también quería preguntarte, porque no sé yo si un oyente casual en una feria dedicada al podcasting va a encontrar algo de interés. A veces me da impresión de que, a menos que seas un fan, es más una reunión de networking para podcasters. Puede ser, pero al final la verdad es que era bastante divertido. Quizá igual la cena pues era más interesante para lo que era la parte de los podcasters, porque que al final era la cena de los premios, ¿no? Entonces tenía más interés para la gente que tenía posibilidad de rascar algo, que no para un oyente que no tuviera ningún tipo de amistad, ¿no? Con algún otro podcaster. Pero no, al final yo vi bastante gente que venía como oyente y bueno, que venían a ver un poco qué se cocía en el ambiente. ¿Sigue siendo el podcast el gran desconocido para la gente? Pues sí, igual sí, ¿no? La verdad es que tampoco, o sea, la gente que estaba allí sí que más o menos conocía, que al final las jornadas tampoco se han publicitado en la tele, ¿no? Entonces, al final la gente que iba allí era pues porque pues le interesaba pues ir a un directo o conocer a los podcasters, que al final es que estaban allí casi todos, ¿no? O sea, desde Emilcar, que va a todas, como la gente de La Buhardilla, los de Condenados, bueno, un montón de podcasts. Quizá faltaban, en nuestro sector, del sector de los videojuegos no había tantos podcasts. Hablo de nuestro sector porque, bueno, para los oyentes que no sepan, tanto Isago como yo, pues hacemos podcast de videojuegos. Y había los de Anti-Hype, y me suena que estaban los de Chromatic, pero a Jesús no lo vi en ningún momento. O sea que si estuvo, se camufla muy bien. Yo tengo la impresión de que en el mundo del podcasting la mayoría de la gente no... O sea, la mayoría de podcasters, quiero decir, no conocen otros podcasts. Es decir, he visto una larguísima lista de asistentes, una larguísima lista de nominados a los premios, pero estoy bastante seguro
que no son ni siquiera la mitad de podcasts que se hacen en España. Es la impresión que me llevo, ¿no? Yo no sé si tú la ves igual. Bueno, de hecho, yo una de las cosas que le comenté a Quique, porque una de las actividades el domingo, ¿no? Que era un poco tarde, cosa que está muy bien, porque claro, el sábado estuvimos después de la cena, salimos de copas y eso, y claro, nos levantamos un poquito tarde, entonces luego pues era a las 2 o así, digamos como la asamblea de la asociación, ¿no? Con los datos de la junta y esto. Y una de las cosas que comentaban, bueno, luego hicieron un turno de preguntas, ¿no? Y una de las cosas que yo de hecho lo pregunté yo porque, digamos, como consejo rant, ya que yo no era miembro, pero como mínimo una preocupación que mantengo sobre el mundillo, era que, bueno, que está muy bien la asociación, que somos todos muy colegas y al final, dentro de lo que es el nicho de la asociación podcast, al final hay un grupito que nos conocemos todos porque fuimos a la jornada yo a las de Barcelona, fueron las primeras que fui, luego he vuelto a ir fuimos a Alicante, hemos ido ahora a Sevilla, no fuimos por temas de fechas, pero luego hemos ido ahora a las de Madrid y que al final pues hay un grupo de gente que nos conocemos entre nosotros y que somos todos muy colegas, pero quiero decir que igual hay gente que no conoce la asociación, ¿no? Entonces, que yo creo que un objetivo que se debería marcar la nueva junta, porque ahora va a haber cambio de junta, sería intentar, ya no que se apunten, pero como mínimo que todos esos podcasts que hay ahora en iTunes, que bueno, que también son podcasts que, pues ya no que no conozcan que se apunten a la asociación, pero como mínimo que la conozcan, ¿no? ¿De quién crees que es la culpa? ¿Es culpa de la asociación por no conocer a todos los podcasts o es al revés? ¿Es la de los podcasts que no se preocupan en buscar y conocer la asociación y colaborar con las JPod, etcétera? Yo creo que al final es un tema de, bueno, de cómo funcionan los efectos red. O sea, Quique me decía que ellos han ido enviando la newsletter de la asociación y añadiendo a una base de datos que tienen, pues nuevos podcasts, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final el gran problema, el problema que tiene este tipo de cosas es que la gente que hay en la junta, pues conoce un número limitado de podcasts, ¿no? Entonces, ellos sí que es verdad que van buscando, pero bueno, pues se nos escapan, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, el número de podcasts de videojuegos que escucho, pues son unos y ya no tengo tiempo de escuchar más, ¿no? Posible. Entonces, claro, si aparece un nuevo podcast de videojuegos, pues, o sea, seré sincero, o sea, yo normalmente si vienen a Game Over y me dicen, sí, hemos empezado un podcast y tal, pues muchas veces me lo escucho. Pero claro, si aparece un podcast de videojuegos y no se publicita en los 2 o 3 foros en los que escribo o en alguno de los podcasts que escucho, es muy probable que no me entere, porque al menos que me haga una mención en Twitter, ¿no? Entonces si me dicen, fanático, que hemos empezado un podcast de videojuegos de PC, ¿por qué no lo escuchas? Pues yo me lo escucharé. Pero claro, al final no me dedico a mirar iTunes, la lista de podcast de iTunes, porque, o sea, realmente tampoco es muy útil, porque al final siempre salen los mismos. Cada año tenemos polémica tanto como en la elección de los candidatos como los premiados. ¿Hay justificación para que cada año tengamos criterios, quejas, insinuaciones, acusaciones, tanto en Twitter como en Facebook, como en el foro de la Asociación Podcast? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo este año estaba en la cena y creo que la mayoría de los premiados, por lo menos los que yo conocía, digamos, los que opinaba, o sea, pues, a ver, te podría decir, yo qué sé, el de Magazine, que creo que lo ganaron Condenados, pues hombre, son los únicos que no he escuchado ninguno de los podcasts que estaban en esa categoría y hombre, pues me parecería bien porque me cayeron de puta madre, pero no sé si me explico, que hay unas categorías pues que como yo no conocía, por ejemplo el podcast de deportes, pues no sé, me daban igual, ¿no? Quién ganara. Es decir, entonces no tengo criterio. Por ejemplo, en videojuegos, pues hombre, me hubiera gustado. Hombre, tampoco estoy triste de que hayamos ganado los de Game Over, pero porque claro, al final también mola, ¿no? Pero yo de hecho lo comentaba, que si no ganáramos nosotros, también me parecería genial, ¿no? Porque primero sería un podcast que despuntaría por decir, coño, que han ganado a los de Game Over, ¿no? Que llevan 500 programas, ¿no? Pues vamos a escucharlo a ver qué tal, ¿no? Digamos como plataforma de lanzamiento, ¿no? Es interesante entonces pelearse para destacar con la asociación. La cosa está en que
es que la cosa está en que los premios son los premios de lo que escucha la gente de la asociación, ¿no? Entonces, al final yo creo que es factible ganar cualquiera de las categorías, ¿no? O sea, la cosa está en que, claro, al final el número de votos, no sé cuántos, o sea, no lo llegaban a especificar nunca, pero no creo yo que haya muchos votos, o sea, no... Claro, el problema es que compites en calidad, no compites ni en colegui... Bueno, siempre hay lo que se dice, ¿no? De que son amiguitos todos y se votan, pero al final también es una ventaja, ¿no? Porque yo consideraría muy injusto que por muy mal que lo hagamos en Game Over, como tenemos un montón de oyentes, comparado con un podcast que empiece ahora, por muy bien que lo haga, nosotros hacemos un spam ahí en el Twitter y nos vota todo el mundo. Aquí, como son la gente de la asociación, supone que tienen un poco más de criterio, y por la gente que conozco, que quizá no conozco a todo el mundo, conozco a, yo qué sé, 20 personas que sé que han votado estos premios, son gente con criterio, y ellos me decían que si no escuchaban la categoría esta, pues no votaban y ya está. O sea, pero si la escuchan, por ejemplo, imagínate, pues en el caso, vamos a ver el caso del videojuego porque es en el que nos movemos nosotros, pero hay oyentes que escuchan, dicen, oye, yo creo que este podcast es mejor, pero a nivel objetivo, pero a nivel subjetivo me gusta más este otro. ¿A quién va a votar? A ver, yo creo que siempre se vota a nivel subjetivo, o sea, al final tú votas lo que te gusta, ¿no? Y yo creo que es justo, o sea, los premios son de lo que te gusta, no de lo que... O sea, hay un premio que es el de edición y montaje, hay quien tiene la teoría de que igual tiene que ser un podcast, o sea, tiene que ser un premio como un poco más técnico, que no... O sea, no es en plan, ¿cuál es el mejor podcast de videojuegos? O ¿cuál es el mejor podcast de tecnología? Sino pues, digamos, sino a nivel, pues, ¿cuál es de estos, cuál es el que más me gusta a mí? Y tú votas el que te gusta. De hecho, había la coña, ¿no? Que nos hacían mucho, que de hecho la hicimos, ¿no? O sea, el mejor podcast de tecnología se lo llevó Emilcar, que es un chico que hace, bueno, señor ya de veterano, que es uno de los que va yendo desde las primeras jornadas, de hecho que organizó las primeras jornadas en Murcia, que hace un podcast sobre Apple. Y claro, a nosotros nos decían muchas veces mucha gente pues a mí me gusta mucho el amuleto de Yendor, pero no entiendo nada de lo que decís. O sea, de hecho es un meme que vamos a utilizar seguramente. Yo entiendo que la gente vote a Milcar y me parece totalmente normal, ¿no? O sea, quiero decir, salvo 2 o 3 enfermos como Carlos Ogorp y demás que son capaces de tragarse 4 horas del amuleto de Yendor seguidas, y tenían ahí al pobre José Juan, el de Radio Podcastellano, ahí todo en un viaje casi suicidándose. El resto de gente pues vota lo que le gusta, ¿no? Y Emilcar realmente lo hace muy bien. Yo creo que la mayoría de nominados, o sea, la mayoría de premios, yo cuando salí bastante satisfecho. O sea, todos los que ganaron yo creo que se lo merecían. Y los que no conocía, pues asumo que se lo debían merecer también. Tras las JPod y tras los premios, ¿tú crees que esto ha ayudado a la difusión del podcasting o ha sido un poquito el meme de la propia asociación, que es aquello que ya se toma casi a chiste, la famosa palabra endogamia, un poco movernos entre nosotros, conocernos entre nosotros? ¿O realmente llega esto a gente nueva o atrae a nuevo público al podcasting? Yo no sé si a nuevo público atrae, pero como mínimo sirve para un poco potenciar o mejorar la salud del mundillo. O sea, yo creo que es bueno que el mundo del podcast pues nos movamos, nos conozcamos entre nosotros, porque al final, digamos, el empujón extra que puede dar el hecho de que los oyentes vengan, conozcan a la gente, pues a los que escuchan, que al final la gente que hace un podcast no son superestrellas, al final somos gente que normal, que vamos y nos tomamos unas cervecitas y luego hablamos de nuestras fricadas, pero ahora tras las jornadas, pues quieras que no, ahora ya hay, pues yo he conocido bastantes podcasts nuevos que no conocía, tanto de videojuegos como de otro género, de cine, de tele. Pues también me fui a comer, hicimos una especie de comida no oficial de la gente de O Televisión. Y bueno, nos fuimos con las chicas de Atmósfera Cero, con los de Agencia ROM, con los de OTV, claramente, claro. Se acercó también nuestro compañero de Game Over J, y estuvimos haciendo una comida y hablando de fricadas, de cine, de videojuegos, de series. Y
pues conocimos pues esto. Pues este podcast está muy bien, este me gusta mucho, ¿has escuchado el último tal? Y esto sirve pues para, digamos, ampliar un poco el mundillo, ¿no? Ni que sea... y además no te lo pasas bien, ¿no? O sea, yo creo que es positivo. O sea, yo seguramente repetiremos. Se nos ocurrió una idea muy troll para los premios del año que viene, que ya revelaremos cuando toque. De aquí a un año ya veréis. O sea, ya la contaremos. Y bueno, yo creo que es positivo. Si sirve para ampliar el público, pues no lo sé. Lo que es posible es que sirva para que se hagan aún más podcasts. Porque la gente, pues igual la gente llega... Oh, esto me hace gracia, no he visto pues que al final son gente normal y yo creo que podría hacer yo también el mío, ¿no? Y lo cual está muy bien porque al final los podcasts, igual que los blogs, son... O sea, nacen y mueren, ¿no? O sea, al final tampoco es un drama, ¿no? Si al final lo que hace cuando un podcast deja de emitirse, lo que ocurre es que queda un hueco ahí para que alguien lo cubra, ¿no? Este año en España está pegando muy fuerte YouTube. Esto no sé si se ha notado o se ha hablado del tema en las JPod. YouTube como canal de distribución de podcast o como influencia a la hora de desarrollar podcast o saltar del podcast al vídeo o viceversa. ¿No se ha hablado del tema? ¿No se ha visto nada al respecto? Así como charlas y tal, no se ha comentado, no se ha hablado mucho. Yo también te digo que no he ido a muchas charlas. Lo cierto es que, sobre todo la gente que hace podcast y tal, también muchos venimos de que nos gusta mucho escuchar la radio, nos gusta, digamos, la parte de audio, de cosas más elaboradas, más largas. Y quizá YouTube requiere un formato, requiere muchísima más producción por minuto que un podcast. O sea, al final, editar un vídeo es mucho más trabajo por minuto de contenido que un podcast, que sí es verdad que tiene edición, pero yo creo que menos. Tú sabes más de esto que yo. Pero yo creo que el YouTube este año no había nadie que lo conociera lo suficiente como para atreverse a plantear el tema, ¿no? Hombre, yo creo que este mismo podcast, aparte que te lo puedes meter en tu gestor de podcast, te lo puedes ir a escuchar en iVoox, te puedes bajar directamente en MP3, también se escucha. De hecho, ahora estamos empezando, ¿no? Y la mayor fuerza, la mayor entrada de oyentes de este podcast viene a través de YouTube, de colgar el podcast en YouTube y que la gente se lo deja de fondo. Es un poco otra manera de consumir podcast realmente, porque necesitas una conexión permanente a internet. Sí, y de hecho Total Biscuit también lo hace, ¿no? Con los Content Pads. Yo creo que YouTube es habría que comentarlo, ¿no? O sea, yo creo que estaría muy guay que para las próximas JPod 14 el tema de YouTube se tratara, porque yo creo que es interesante. Al final, YouTube tiene dos ventajas claras sobre el podcast, ¿no? Que es inmediato. O sea, tú le das y tienes una página que le das al botoncito o una aplicación le das, empiezas a ver el vídeo, luego te piras si no te gusta. O sea, no te lo tienes que bajar, ni suscribirte, ni entras en todos estos procesos que tiene tanto el podcast. Ahora con iVoox y con páginas que han ido saliendo, pues se puede hacer lo mismo, ¿no? Con los podcasts. Pero sobre todo yo creo que lo que ha hecho que la gente se pase del podcast al YouTube. De hecho, Total Biscuit, que lo he comentado antes, él venía a hacer podcast. O sea, de hecho él venía a hacer radio, luego se pasó al podcast, que tenía varios podcasts de World of Warcraft, y luego saltó a hacer vídeos de StarCraft en YouTube. La ventaja que tiene YouTube sobre hacer podcast o hacer radio es que YouTube también te controla publicidad. Y eso yo creo que ahí es lo que ha permitido que se profesionalice el vídeo por internet, pero por ejemplo el audio por internet todavía esté ahí en ese punto amateur donde hay gente que gana dinero de ello, pero poca. Y hablando de nuevas formas de desarrollar el podcasting y si se han influido dentro de estas jornadas, me gustaría también saber, en las JPod, ¿se ha mirado más desde el punto de vista del mercado español y lo que hemos hecho toda la vida? ¿O se tiene un ojo puesto en el extranjero en el sentido de nuevas técnicas, nuevas influencias, nuevas formas de hacer? Yo, en mi caso concreto, y bueno, por lo que conozco de Carlos, la gente que yo conozco, a nivel de técnicas, yo creo que todos estamos más o menos en el mismo... O sea, no hemos avanzado, no miramos mucho porque tampoco hay mucho que avanzar en la edición de audio. O sea, igual tú que estás más puesto en la parte técnica y
de trasteo, igual conoces más el Hombre, tema, pero yo... No hablo a nivel de técnica, pero muchas veces a nivel de... Sí, pues, de contenido. Crear contenidos para, sí, o distribuir contenidos de forma tal, etcétera. Sí, yo creo que eso es lo que más se mira del extranjero, más que las técnicas, que yo creo que está todo inventado. O sea, como mucho, pues si alguien descubre un programa o un nuevo modelo de micro, que sobre todo lo típico, ¿no? Pues al final el micro que recomiendan, yo recuerdo que cuando yo empezaba a hacer podcast, todo el mundo nos comprábamos el Samsung, y ahora todo el mundo, lo mejor que te puedes comprar es los Blue Yeti, o no sé cómo se llaman. Cuando, pues ese tipo de cosas sí que se va mirando, ¿no? A ver qué es lo que se está comprando la gente en Estados Unidos para empezar a hacer podcast. Hombre, la técnica en el fondo estamos haciendo lo mismo que en la radio. Sí, o dónde se suben los podcasts ahora, o qué canales es los que está usando la gente. Eso quizás sí, pero yo lo que más miro del extranjero es, pues, el contenido, ¿no? O sea, pues, qué podcast se hacen en el extranjero, ¿no? Intentar siempre estar mirando, pues, qué es lo que hacen en el extranjero, ¿no? Nichos y huecos de mercado, quieres decir. Claro, porque yo, por ejemplo, una cosa que veo que da un poco, no, tampoco, siempre voy a centrar en videojuegos, porque además este canal como que tiene mucha relación con los videojuegos, ¿no? En Estados Unidos hay muchos no, pero hay bastantes podcasts de cada uno de los nichos, ¿no? O sea, hay varios podcasts de League of Legends, hay varios podcasts de World of Warcraft, hay varios podcasts de StarCraft, hay de Dota, hay un par también. Hay muchos podcasts muy especializados de juegos, y en cambio en España todavía, cada vez menos, pero todavía siempre ha habido la tendencia de querer hacer el super podcast, ¿no? Voy a hacer un podcast, pues como los que a mí me gustan, ¿no? Voy a hacer, pues, un podcast, digamos, un magazine de noticias con un análisis y... ¿No es ya un poco un chiste de los últimos años el podcast de tecnología, cómic, videojuegos, sí, desde un punto de vista diferente? Y ojo, y lo digo habiéndolo hecho nosotros. O sea, nosotros al principio, cuando empezamos el Amuleto de Yendor, aunque el Amuleto de Yendor es un podcast que nació queriendo ser un podcast de tecnología, también decíamos, bueno, y también hablaremos de series y tal, porque al principio, cuando empezamos Carlos y yo, éramos muy inexpertos y pensábamos que a la gente esto de la tecnología le iba a aburrir. Luego nos empezó a molar mucho lo que hacía Leo Laporte y queríamos hacer lo mismo. Y luego descubrimos que a la gente no le molaba nada, porque que comentáramos noticias, aunque muchas veces les intentábamos dar ese punto extra, ¿no? De ¿y por qué querría Microsoft comprar Skype? ¿Y por qué querría Apple hacer esto así? Al final la gente como que le enervaba que habláramos tanto de Apple y, bueno, no le gustaba mucho, ¿no? También es verdad que nos quedaron algunos episodios un poco flojos, y luego de repente un día se nos fue la pinza, que además lo he contado varias veces, ¿no? Se nos fue la pinza, empezamos a hablar de programación un día, porque además como grabamos después de comer, pues cuando estás ahí te entra la morriña después de comer, a veces se te va la olla, y empezamos a hablar de programación y la gente, este es el mejor Yendor que hemos escuchado, seguid así, chicos. Y nosotros, joder, o sea, la gente, y todo el mundo le encantaba, y nosotros, pues a nosotros también nos gusta más hablar de programación y de cosas así. Hombre, de desarrollo. Un podcast de desarrollo es complicado de imaginar. Hay algunos, y hay uno muy bueno que se llama We Developers. Si alguno de vosotros programáis, os lo recomiendo, que lo hace José Antonio Blanco de Magníacos, me parece que era, el que hacía de Mac. Y está muy bien. O sea, realmente lo que funciona es el nicho. Yo creo que sí, yo creo que al final la gente lo que quiere escuchar es cosas que no pueda oír en otros sitios, ¿no? Como mismo en castellano, ¿no? En español. En nuestro caso, pues el formato de Leo Laporte, nosotros creemos que se sigue llevando un nicho. El problema es que el formato de Leo Laporte es semanal, con lo cual digamos que aprovecha mucho más todas las noticias que salen, y además la gente que está metida allí, pues es gente que tiene mucho más, que está mucho más al día que nosotros, ¿no? Porque al final nosotros nos teníamos que preparar el episodio, y como grabamos uno al mes, las noticias de tecnología de un mes, al final siempre, o lo de Apple o lo de las 4 empresas de siempre era mucho más importante que cualquier otra cosa. En cambio, como Leo Laporte pues va haciendo un seguimiento, tiene muchas más voces diferentes, con lo cual siempre puedes encarar las cosas desde diferentes ángulos. Era mucho más interesante. Yo creo que ese formato podría funcionar en España, pero habría que hacerlo pues con dedicación, ¿no? Sí, y como lo hace Leo Laporte, o sea, que es que tiene a los más pros del mundo de periodismo de tecnología en Estados Unidos. O sea, tenía al John Dvorak, tenía peña de
de Ars Technica. No, de Ars Technica no, de Ars Technica están ahora en el de Gruber. Y tenía el Gibson, que era un tío que sabía mucho de seguridad. Tenía los pavos de Dick. Hay un tema que siempre me he preguntado, y a ver, soy el primero en que debería aplicarme el cuento, pero nunca ha salido la ocasión. Pero claro, hoy día, bueno, los últimos 10 años, con Skype, con la edición de audio, ¿qué impide a los podcasters españoles hacer entrevistas con desarrolladores ingleses y luego lo traducen o lo doblan, lo que sea? No hay ningún problema. Pero ¿qué les impide? Porque realmente Skype es casi una llamada, o bueno, iba a decir llamada local, no, porque hoy día los precios de llamadas locales son muy raros, son muy random, pero la tecnología tiene un precio asequible a la hora de llamar y desarrollar entrevistas con gente interesante del sector. Yo creo que o sea, se puede hacer, porque yo creo que la tecnología está ahí. Quizá el tema es conseguir la entrevista, porque al final, pues la gente esta que tú dices, los desarrolladores interesantes del sector, son gente que tiene mucho trabajo y tiene mucha ocupación, y su tiempo de relaciones públicas pues es muy limitado, ¿no? Y conseguir uno de esos slots para un podcast pues puede ser un poco difícil, ¿no? ¿Y con los desarrolladores españoles? Yo creo que es más fácil con los indies, ¿no? Porque tú piensas que, por ejemplo, una persona interesante a un nivel, yo que sé, Richard Garriott o un Cliffy B cuando estaba en la cresta de la ola, o ahora pues no sé quién sería el más interesante, yo que sé, el David Cage. David Cage no creo que controle su tiempo de entrevistas. Yo creo que a David Cage hay que pedírselo a Sony que te dé tiempo. Entonces, no creo que sea tan fácil conseguir la entrevista. O sea, no creo que sea un problema de medios, sino de que necesitas pasar por los cauces oficiales de lo que es el departamento de PR de la empresa, ¿no? Y además también uno de los temas es que entrevistas uncut, o sea, sin cortar, es difícil sobre todo gente muy muy importante, es difícil conseguirlas, yo creo. O sea, yo creo que ellos prefieren siempre las entrevistas en texto, que tú se las puedas pasar y luego que te la devuelvan. Bueno, pero estamos hablando a lo mejor primero de gente top de la gama y segundo de un sector tan especializado como es el videojuego. Digo pero en cualquier tipo de sector, yo qué sé, en música, en deporte, en lo que sea, yo creo que tiene que haber actores importantes realmente accesibles. Sí, yo creo que la cosa es encontrar la forma de conseguir el contacto, ¿no? O sea, hay un podcast que me recomendó muy lindo que se llama Nerdist, que es de un tío que se llama Chris Hardwick, y el tío este es un tío que se mueve mucho por el mundillo de Hollywood y de los actores de las series en Los Ángeles. Y el tío este pues tiene podcasts donde hace entrevistas y iba a casa de Joss Whedon y hacía una entrevista. Tenía una entrevista cuando hubo la Comic Con, pues le hizo una entrevista al George R. Martin. Y el tío este tiene esos contactos y les hace una entrevista, pero se las hace en persona, ¿no? Y yo creo que conseguir, pues yo qué sé, enviarle un mail al George Martin y decirle, oye, te quiero hacer una entrevista por Skype, ¿no? Si eres de un medio, yo qué sé, de una página que se la envía, ¿no? Pues igual enviando un mail, lo peor que puedes tener es que no te contesten o que te digan que no. Pero bueno, si tienes un podcast o un podcast conocido que puedes poner te puedes posicionar como si fueras un medio que al entrevistado le interese estar, yo creo que sería factible. Pero bueno, habría que verlo. Nunca nos lo hemos planteado, al menos en los podcasts en que yo participo, o sea, en los que yo, más que participar, en los podcasts en los que yo tomo algo de decisiones, no me he planteado nunca hacer pues este tipo de entrevistas. Y ya para acabar, ya has dado a entender que te veremos en el JPod 14, así que ¿por qué irás y por qué la gente que nos está escuchando debería ir? A priori, nosotros fuimos en Barcelona. En Barcelona quizá, no diré que no nos lo pasamos bien, pero era diferente, porque Barcelona pues es donde vivimos nosotros y al final no se vive igual, ¿no? Porque claro, pues estás en Barcelona y luego, pues, Carlos además se tenía que volver hasta Vilanova. Entonces, claro, vas al día de las JPod, como mucho vas a la cena, pero luego ya te vas para casa. Pero claro, cuando estuvimos en Alicante, pues claro, estar en el hotel, que además estábamos todos, nos pasamos el día en el bar, conoces gente, luego la gente que ya conoces, ¿no? Al final, dentro del circulito, siempre tienes a tus coleguitas con los que te llevas bien, que quieres volver a ver el año siguiente, ¿no? Pues que sí. En mi caso, ¿no? Pues el Carlos Sogorp, el José Juan, la gente
si hubiera venido un par de gente que faltó, ¿no? No vino Roberto Pastor, ¿no? Que me hubiera gustado verlo. La gente de OTV, bueno, los de OTV los vemos más, porque como son de aquí de Barcelona, pues quieres que no, conviviendo lo vemos más veces, ¿no? Pero ya solo por volver a ver a la gente, que nos vemos una vez al año, pues yo creo que para mí ya me vale la pena el viaje a las JPod. Y luego, pues uno siempre se pasa bien, ¿no? Al final, que más que menos, pues siempre hay alguna actividad que te interesa. Y si no, pues conoces gente, ¿no? Este año, pues, gente que conocía de Twitter o de haber jugado con ellos al LOL, pues estaban por ahí por las JPod y estuvimos ahí hablando un ratillo. O sea, yo creo que siempre es positivo. Y para la gente que vea este podcast, pues, si realmente escucháis podcast y os viene y os podéis acercar, yo creo que os lo pasaréis bien. Y incluso, es decir, asaltar tampoco, pero si estás por un pasillo y ves a un podcaster, le puedes decir, oye, escucho tu podcast, no sé qué. Que eso siempre hace gracia y bueno, al final, la gente que hace podcast es lo que decía al principio, son personas normales, ¿no? O sea, también les hace ilusión saber que la gente los escucha. Y hasta aquí Gamesploitation Podcast, el podcast para frikis. Míranos en YouTube o escúchanos en formato audio. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesploitation.es.